de la medicina cannabinoide. Bueno, yo soy médico de la UNAM, después hice una especialidad en la UAM, después he sido miembro de varias asociaciones de ozono, de acupuntura. Desde hace 11 años soy miembro de la IACM, ahí es en donde me he educado sobre medicina cannabinoide, y desde hace 2 años soy el presidente de la AMCAN. Como conflictos de interés, la AMCAN a veces me da apoyo para viáticos, también he recibido apoyo de Spectrum Therapeutics para elaborar materiales científicos, y de ICANN he recibido un apoyo para impartir este curso. Esa es fundamentalmente la bibliografía con la cual está preparada esta plática. Ese es el artículo, lo escribe la doctora McCallum y el doctor Russo, que es el más reciente, de 2018, en el cual se trata sobre la administración de los cannabinoides, sobre todo tomando en cuenta de que la dosificación de los cannabinoides es uno de los temas más delicados, que más personas o que mayor cantidad de dudas generan, ¿verdad? También para los médicos o el personal de salud que está empezando a utilizar medicina basada en cannabinoides, cuál es la dosificación correcta, qué dosis para qué patología, etcétera. Todo eso son temas muy importantes que se deben de revisar, y por lo general son las inquietudes más importantes de los alumnos cuando damos un curso. Por eso le dedicamos un capítulo especial a esto de la dosificación. Lo más importante para entender de la medicina basada en cannabinoides, ¿sí?, es que un paciente al que le vamos a dar medicina basada en cannabinoides no está buscando el high, no está buscando ponerse pacheco, ¿verdad? El uso exitoso, de hecho, de la cannabis como medicamento depende de que lo administremos adecuadamente las propiedades psicotrópicas de la misma. Como digo, muchos pacientes no disfrutan el efecto psicotrópico, el high o la pacheca, ¿verdad? Muchos otros sí. La sensibilidad de una persona al THC, que en inglés lo llaman de high causer, el que pone pacheco, ¿verdad?, es la clave para implementar un régimen de tratamiento eficaz con cannabis. Gracias a la tecnología y al avance de la ciencia, hoy por hoy no necesitamos fumar marihuana o ponernos bien pachecos para recibir los beneficios del cannabis medicinal. ¿Por qué? Porque tenemos cannabinoides no psicotrópicos, como es el CBD. Las dosis altas de formulaciones ricas en CBD son seguras, son bien toleradas y son muchas veces necesarias, ¿verdad? Las dosis altas de CBD no siempre son más efectivas que las dosis bajas. A veces dosis tan bajitas como 2.5 miligramos de CBD combinados con un poquito de THC pueden tener el efecto terapéutico deseado. En estudios preclínicos se ha demostrado que el aceite de cannabis rico en CBD de espectro completo, es decir, con una pequeña cantidad de THC, es eficaz a dosis mucho más baja y tiene una ventana terapéutica mucho más amplia que el CBD puro de grado farmacéutico, que se llama isolate, el CBD aislado, ¿verdad? También en dosificación de medicina cannabinoide es muy importante esto de menos es más. En pacientes, un estudio con pacientes, 263 pacientes de cáncer tratados con opioides que tenían dolor mal controlado, a los pacientes les dieron 21 miligramos al día por Sativex, que es una dosis baja, ¿verdad? Y después esos pacientes vieron reducciones significativas a su dolor. Sin embargo, cuando aumentamos 52 miligramos, 83 miligramos, no vimos que el efecto del Sativex fuera mejor que el del placebo. Quiere decir que muchas veces los endocannabinoides, el sistema endocannabinoide y los cannabinoides de afuera funcionan mejor con dosis bajas que con dosis altas. Sobre todo cuando estén utilizando un producto que es rico en THC, que tiene poco CBD, pero siempre en medicina cannabinoide, se recomienda titular con mucho cuidado la dosis cuando se estén utilizando productos que tienen THC, sobre todo si tienen poco CBD. A microdosis tan bajas como de 2.5 miligramos de THC pueden proporcionar aliviar los síntomas de dolor u otros síntomas de un paciente, y estos no van a llevarlo a que se sientan pachecos. Si se tolera bien el THC, si su paciente lo está tolerando bien, le pueden agregar hasta un total de 15 miligramos de THC dividido en partes iguales a lo largo del día, y vamos a tener un efecto importante. Las dosis acumuladas de THC que exceden 20 o 30 miligramos por día, o una dosis única de 10 miligramos o más, puede causar, y por lo general causa, efectos secundarios no deseados. ¿Cuáles son estos? Pues es
sudoración profusa, taquicardia, tal cual, el ataque de pánico, ¿verdad? Para los pacientes que nunca han probado la cannabis, es mejor empezar con dosis bajas de CBD, inclusive un remedio que no tenga THC, y aumentar pocamente la dosis y, si es necesario, la cantidad de THC a la vez. De hecho, si ustedes me preguntan cómo manejo yo a mis pacientes en mi práctica clínica, si el paciente ya tomó cannabis por alguna razón, o fumaba, o la consumía de alguna forma, entonces empezamos con un producto que sí tenga CBD y también THC. Pero si el paciente es naive, nunca ha probado la cannabis, prefiero darles Isolate y poco a poco vamos aumentando la dosis con respecto a la respuesta. Si ese paciente del Isolate no le está yendo bien, bueno, cambiamos a un Full Spectrum, a un espectro completo que ya tiene CBD, o a un Broad Spectrum también, ¿verdad? Y de ahí podemos irnos aumentando la dosis de THC también, si esto es lo que el paciente necesita. Y fíjense lo que hemos platicado hasta ahora. De hecho, averiguar la dosis óptima de cannabis para un paciente es un proceso que a veces es un proceso de ensayo y error. Empezamos con un producto de THC, no le va bien, cambiamos a otro que no tenga THC, nos vamos a otro que tenga CBD, etc. Y a lo mejor encontramos que el paciente requiere un par de productos y a tomarlo a diferentes horas para tener un efecto terapéutico adecuado, ¿sí? Eso explíquenselo siempre a sus pacientes. Vamos a empezar con cannabis y vamos a empezar con una dosis baja y vamos a empezar a subir poco a poco y vamos a ir viendo, vamos a monitorear su respuesta y de acuerdo a ese monitoreo vamos a ajustar la dosis, ¿de acuerdo? Es bien importante eso, que cuando empiecen también a dosificar a un paciente con medicina cannabinoide, le pidan que se comunique con ustedes prácticamente a diario. Yo odiaba que los pacientes me mandaran WhatsApp. Ahora les pido a todos mis pacientes de cannabis que me manden un WhatsApp a los primeros días de su tratamiento, sobre todo, para que veamos cómo los están tolerando, qué tan bien les está cayendo, qué tan mal les está cayendo y podamos hacer los ajustes de la dosis en forma adecuada. Eso sobre todo en los primeros días que se toma el tratamiento, pero siempre con un paciente canábico es muy importante la comunicación y ver cómo estamos del efecto, ¿sale? El objetivo de la dosificación de medicina cannabinoide es administrar dosis consistentes y mesurables de un remedio de cannabis, que tengan tanto CBD como THC, con el que la persona se sienta cómoda. Cada una persona va a ser un tipo de extracto, para otra persona va a ser otro tipo de extracto, y aquí vemos cómo en realidad la práctica, la dosificación de la medicina cannabinoide no puede ser con una receta de cocina, es una cosa muy individualizada, ¿okay? Aquí tenemos una gráfica que nos muestra, de acuerdo al efecto bifásico de la planta, ¿verdad? Dice los beneficios de la cannabis, a lo mejor empiezan a disminuir una vez que llegamos a la dosis aumentada, ¿verdad? Y eso es el efecto bifásico, ¿verdad? De la cannabis. Aquí tenemos dosis baja, tenemos poco beneficio, dosis óptica, máximo beneficio, dosis muy alta, otra vez bajamos al beneficio poco. Eso se llama efecto bifásico. Dentro del rango de la dosificación inusualmente amplio del cannabis se exhibe una relación inusual entre la dosis y la respuesta esperada. Para la mayoría de los medicamentos, una dosis más alta dará como resultado un efecto terapéutico más fuerte y una mayor probabilidad de efectos adversos. Eso se describe como una relación monofásica de dosis-respuesta. El cannabis no sigue ese patrón. Para la mayoría de los consumidores de cannabis, aumentar gradualmente su dosis dará como resultado efectos más fuertes, pero después de un cierto punto, los aumentos de dosis posteriores pueden provocar efectos terapéuticos cada vez más débiles, acompañados por un aumento de los efectos no deseados. Los consumidores que continúan aumentando la dosis a niveles muy altos a menudo pueden recuperar parte de la totalidad del beneficio perdido anteriormente y en ocasiones encontrar efectos terapéuticos adicionales que no se logran con las dosis más bajas. Por supuesto, dosis más altas son más caras, generalmente producen más efectos indeseables y la mayoría de los pacientes realmente se encuentran mucho mejor con la dosis efectiva más baja. La respuesta multifásica al THC y al CBD se explica por el sistema endocannabinoide, el cual es una infraestructura fisiológica sensible y altamente sintonizada, diseñada para mantener el equilibrio a nivel celular. Cuando los receptores de cannabinoides se sobreestimulan con altas dosis de cannabis, las células empujan los receptores hacia el interior, a donde se reciclan o degradan. A medida que los niveles de receptores de cannabinoides disminuyen, los efectos del cannabis también disminuirán. Incluso o especialmente si tomamos más dosis, pues las células van a expresar menos receptores.
Esto se conoce como fermento de la tolerancia, algo que muchos consumidores habituales, sobre todo de uso adulto responsable, habrán ya experimentado. Aquí hay una gráfica para que recordamos cómo es el sistema endocannabinoide, cómo es un sistema que trabaja como una inhibición de la sinapsis en forma retrógrada, ¿verdad? El uso del cannabis como medicamento depende en gran medida del manejo de sus propiedades psicoactivas. Muchas personas disfrutan de la experiencia psicoactiva, para otros es desagradable. La sensibilidad de una persona al THC es la clave para implementar un régimen de tratamiento eficaz. Siempre hay que preguntarle al paciente, oiga, ¿tomó, ya probó usted esto? ¿No lo ha probado? Si ya lo probó, podemos irnos un poquito con dosis más altas, inclusive con THC de inicio, ¿verdad? Pero si no ha probado, ojo, vamos con isolates, dosis bajas, etc. El CBD no causa un efecto psicotrópico como el THC. El CBD puede disminuir, de hecho, o neutralizar el efecto psicotrópico del THC, dependiendo de qué, de la cantidad de cada compuesto presente en un producto en particular. A mayor proporción de CBD a THC significa menos pacheca, menos efecto psicotrópico. Hoy en día los pacientes de cannabis tienen la opción de curarse sin necesidad de colocarse, ¿verdad? Y en términos generales hay tres tipos de concentrados de productos de cannabis: los tipo 1 THC dominantes, los tipo 2 equilibrados y los tipo 3 CBD dominantes, ¿verdad? El THC alto son variedades ubicuas de marihuana psicotrópica, que es la que le gusta fumar a los usuarios de adultos irresponsables o responsables. Después de tipo 2 hay variedades mixtas de THC y CBD, que son psicoactivas, pero no tan psicoactivas como las variedades THC dominantes. Y después está el CBD alto, THC bajo, esas variedades que son altas en CBD pero bajas en THC, que se les llama también, puede ser el cáñamo a veces, ¿verdad? Y también hay un cuarto tipo, como cultivares raros de cannabis, que expresan prominentemente un cannabinoide mejor, como CBG o THCV. Pero en términos generales y en general en lo que está disponible hoy en el mercado, la proporción THC-CBD es lo más importante cuando estén ustedes dosificando a un paciente y estemos llevándolo a lo largo de un proceso de tratamiento. Pues vean qué tipo de extracto, con qué proporción de THC o de CBD requieren para lograr el efecto, y además cuánto ese paciente puede tolerar sin tener efectos indeseados. Los estudios preclínicos soportan la noción de que una pequeña cantidad de THC puede otorgar beneficios para la salud. La administración oral de una dosis baja de THC, de hasta 1 miligramo al día, da como resultado una inhibición significativa de la progresión de la enfermedad, el modelo de aterosclerosis. La dosis es más baja que la dosis generalmente asociada con los efectos psicotrópicos del THC. Y nuevamente volvemos a este tema de la microdosificación. Aparentemente el sistema endocannabinoide, que es muy plástico y se expresa en una forma en unas enfermedades y en otra forma en otras, y en los sanos en una forma y en los enfermos en otras, y apenas conocemos un pequeño puntita del iceberg de todo el sistema. Entonces, que no se nos olvide eso. Ahora, como el cannabis ha estado prohibido globalmente y no hemos podido hacer investigación, pues faltan realmente datos para establecer los perfiles de rango y de dosificación de seguridad de todos los demás cannabinoides, inclusive los que no son psicotrópicos. ¿Por qué? Porque también pueden ser tóxicos para el hígado o pueden tener efectos en otros sistemas, y eso apenas lo vamos a empezar a dilucidar ahora que podamos hacer investigación en forma legal, ¿sí? Y la práctica de la microdosis de cannabis también aparentemente está teniendo efectos muy benéficos sin que se haya podido demostrar esto en estudios bien controlados, ¿verdad? Ahora, es muy importante esto, este adagio, lo vamos a mantener, eso es fundamental con cannabis. Empezamos con dosis bajas y las aumentamos poco a poco. Start low and go slow. Empezamos con dosis bajas y nos vamos despacito, ¿de acuerdo? Como les comentaba, todo esto pues viene de este artículo de Carolyn McCallum y Ethan Russo, que ahí está, quien lo quiera, nos manda un correo, con mucho gusto se lo hacemos llegar, y nos dan como estas guidelines o estos lineamientos de dosificación, sobre todo por el THC. Recuerden que el THC es el que ha sido más estudiado de los cannabinoides, por eso tenemos más información, más experiencia en poderlo prescribir, ¿de acuerdo? Ahora, una cosa muy importante: si es un paciente nuevo que apenas va a consumir por primera vez, su cuate va a probar el THC en forma recreativa, denle una sola inhalación y esperen unos 15 minutos.
Los efectos del cannabis inhalado generalmente se pueden sentir muy rápido, a los pocos minutos, ¿sí? Y también, si no fuman más, pues probablemente les dure menos. Y puede dar una bocanada adicional cada 15 a 30 minutos hasta que se logre el control de los síntomas deseados. Esto es en caso de pacientes que estén utilizando la vía de vaporización para controlar sus síntomas, que realmente no la recomendamos. En cuanto a la administración oral, acuérdense que si vamos a tomar cannabinoides por vía oral, pues mínimo va a pasar una hora, pueden pasar hasta 120 minutos y a veces hasta más, para que sientan los efectos de una dosis única. Sí, hay que tener un régimen cuidadosamente titulado si se van a tomar productos por vía oral de cannabis. Tenemos que saber muy bien lo que tiene. Si van a empezar por vía oral, hay que empezar con 1.25 o 2.25 miligramos de THC poco antes de dormir durante algunos días. Si no hay efectos secundarios, pues se podía incrementar la dosis de THC de 1.25 a 2.5 miligramos por día en los siguientes días y así sucesivamente. Para un alivio adecuado de los síntomas, algunos pacientes pueden necesitar ingerir una preparación de cannabis 2 o 3 veces durante las horas del día, además de un régimen nocturno, ¿sí? Acuérdense que no debemos de pasar nada más de THC de 20 a 30 miligramos por día para no tener efectos adversos. Los efectos adversos de medicina cannabinoide por lo general los vamos a observar en relación con el THC. Las dosis más altas obviamente tienen mayor probabilidad de causar efectos no deseados, y para la mayoría de los medicamentos una dosis más alta tendrá un impacto terapéutico más fuerte, pero con el cannabis esto no es así. El THC y otros componentes tienen estas propiedades bifásicas del metabolismo, lo que significa que las dosis altas y bajas generan efectos opuestos. Pequeñas dosis de cannabis tienden a estimular, dosis mayores son sedantes, ¿de acuerdo? CBD y THC son la pareja poderosa de la terapéutica del cannabis. Ambos compuestos tienen atributos medicinales notables y funcionan mejor en combinación que como aislados. El CBD puede mejorar sinérgicamente las propiedades antiinflamatorias y analgésicas del THC, por ejemplo, al tiempo que reduce los efectos secundarios no deseados. La terapia con cannabis es medicina personalizada, ya se lo decía hace rato. No hay una proporción única de CBD o THC que sea óptima para todos. Tampoco como 2.5 miligramos de CBD combinado con THC puede tener un efecto terapéutico más importante que una dosis alta de THC, por ejemplo. Si es necesario, dosis mucho más alta de formulaciones ricas en CBD de buena calidad son seguras y bien toleradas. Nuevamente, para los pacientes con tratamiento previo, start low and go slow, ¿verdad? Empezamos con dosis bajas, vamos despacito, ¿sí? Y lo que les decía ya, mejor buscamos si es un paciente que nunca ha probado la cannabis, vámonos con un compuesto muy alto en CBD bajo en THC o incluso isolate, y después, conforme la respuesta del paciente, podemos ir incorporando dosis de THC u otras cosas. Muy bien. En esencia, el tema y el arte de dosificar la medicina cannabinoide pasa por administrar dosis consistentes y medibles de un remedio rico en CBD como en THC hasta que el paciente se sienta cómodo. Y hay que experimentar, observar y ajustar con la cantidad de CBD y THC hasta encontrar ese punto de equilibrio. Por eso les decía, esto es personalizado y es de ensayo y error. Sí, también hay una alta terapia de altas dosis de CBD sin efecto psicotrópico. Los compuestos de CBD aislado carecen de terpenos, aromáticos críticos y otros cannabinoides. Los cannabinoides de una sola molécula simplemente no son tan versátiles ni tan eficaces como las formulaciones de plantas completas, y eso es lo que le llaman el famoso efecto entourage o el efecto séquito. Dicen que hay la sinergia, ¿verdad?, de la terapéutica observada con un extracto de planta completa es mejor que con los isolates. Yo les digo sí, pero hay pacientes que van a requerir isolate y hay pacientes que no pueden tolerar THC. Entonces tenemos que tener nosotros en nuestro bagaje de terapéutica disponibilidad de todos. Afortunadamente, en nuestra regulación, si es que pasa como está hasta ahora propuesta, pues vamos a poder tener formulaciones magistrales con cannabinoides psicotrópicos y no psicotrópicos en la proporción que requiramos, y eso será una gran ventaja, sobre todo para los pacientes que pueden requerir, como yo les digo, combinaciones diferentes de cannabinoides, ¿de acuerdo? Muy bien. Es muy importante aquí también ver que
tanto para las personas como para las mascotas, las dosis de cannabis son individualizadas. Hay varios factores que varían qué tanta dosis, sobre todo la salud previa, el tono del sistema endocannabinoide, la dieta, el ejercicio, qué tanto duerme el paciente, a cuánto estrés está sometido, y recordar que el cannabis se utiliza mejor como parte de un estilo de vida saludable. Esto ya lo vimos. Es muy importante también, si un paciente, un veterano, que ya no le hace efecto la cannabis, la recomendación es que deje de fumar un tiempo para que se regule a la baja el sistema endocannabinoide y pueda volver a tener el efecto. Es muy importante a qué hora del día dan los cannabinoides. Yo prefiero dar el CBD durante el día, cuando el paciente tiene que estar activo, y el THC ya en la noche por su potencial efecto sedante. El tratamiento prolongado con dosis bajas de cannabinoides también puede ser ventajoso y se propone como una especie de tratamiento preventivo. No hay suficiente evidencia, pero en estudios preclínicos se ve que los cannabinoides tienen propiedades neuroprotectoras y cardioprotectoras, por lo que mucha gente hoy por hoy está recurriendo a la dosis de medicina cannabinoide en forma profiláctica. ¿De acuerdo? No hay problema en esto siempre y cuando se haga bajo la vigilancia médica, que es como debe de ser. El cannabis es un medicamento noble y seguro. Averiguar cómo aprovechar al máximo sus propiedades terapéuticas puede implicar algunos ensayos y errores, pero no es tan perjudicial como muchos productos farmacéuticos. Aquí les pongo algunas tablas que pueden ser útiles para explicar o para entender un poco más qué pasa con el cannabis. Aquí diferencias entre la ruta de administración inhalada y la oral. Importante sobre todo la diferencia en el tiempo de inicio, en la duración del efecto pico, ¿verdad? Y aquí lo importante es que nos pasamos el metabolismo hepático, y fíjense, acá llega a estar el 100% de la dosis vía oral está biodisponible, pero menos del 50% de la dosis de lo que ustedes se quieran fumar lo van a perder en el cigarrillo, y este es disponible hasta un 56% y este menos del 20%. También aquí, para hacer una equivalencia, esta es la dosis de el porcentaje de THC en dosis fumada en cuanto a miligramos, ¿verdad? En un cigarrillo de 750 miligramos de cannabis, y esa es la dosis oral respectiva, para que podamos hacer las equivalencias. También aquí en esta tabla ven algunas diferencias con los cannabinoides sintéticos y la flor de cannabis seco, ¿no? También esta es para dosificar el CBD, unas escalas que pueden ser útiles. La dosis del CBD va de 3 a 7 miligramos kilo día, 3 a 7 miligramos kilo día, y con eso podemos calcular la dosis media, alta o baja de CBD. También aquí hay otras tablas sobre la dosificación del CBD de acuerdo a algunos padecimientos, y eso sería todo. Muchas gracias.